Bueno, buenas tardes, buenos días a los estudiantes que van a mirar esta clase. Vamos a hablar un poquito de infección del tracto urinario, sobre todo en la población pediátrica. Somos Germán y Zaida, docentes de tamizaje del turno mañana en general, em, de tamizaje esencial del diagnóstico. La idea es que podamos hablar de por qué es importante este diagnóstico en la población pediátrica. Vamos a hacer algunas ideas generales de por qué estamos estudiando la ITU. Y una de esas razones es porque es una de las infecciones más frecuentes en pediatría. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las causas de las consultas, sobre todo en guardia, de los pacientes que asisten y que tienen fiebre, puede llegar a ser tranquilamente una infección del tracto urinario. Esta infección del tracto urinario, el paciente no poder referirnos con certeza, digamos, qué síntomas tiene, va a ser difícil el hacerle un diagnóstico, y también por sus características, porque pueden ser síntomas inespecíficos. Por ahí solamente lo que nos refiere el paciente es fiebre, o en realidad el familiar del paciente. Y dentro de una de las causas, por ejemplo, las malformaciones en el periodo de la primera infancia, podría llegar a ser, digamos, digamos, por causa de enfermedad renal crónica, lo cual querríamos evitar a una edad tan temprana, sobre todo. Como conceptos generales, la idea es que podamos charlar de que primero de qué es una infección del tracto urinario. Una infección del tracto urinario habla de aquellos conjuntos de signos y síntomas que sí afectan al tracto urinario con reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria va a estar dada también por una bacteriuria significativa. Si bien vamos a tener acá diferentes conceptos, por ejemplo, los signos y síntomas, después vamos a ir viendo cómo es el cuadro clínico. Recordar de que la vía urinaria está compuesta por el parénquima renal, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Esto que tiene la reacción inflamatoria, justamente, que eso lo vamos a poder ver en, en análisis de laboratorio de orina. Y bueno, otra forma de tener el análisis de laboratorio es una bacteriuria significativa. ¿Qué quiere decir esto? Una bacteriuria significativa es, si bien vamos a tener en cuenta el método de toma de muestra, tengan en cuenta de que va a ser el recuento de unidades formadoras de colonias. Bueno, ¿en qué muestra? Porque tenemos muchas formas de tomar una orina, una muestra de orina. Una de ellas, por ejemplo, y la que se prefiere en pediatría, es la que se denomina la muestra al acecho. En el caso de la muestra al acecho, el paciente, vamos a higienizar los genitales del paciente, trataremos de no utilizar ningún método antiséptico, solamente vamos a usar un jabón, el primer uso de ese jabón, higienizamos la zona, lavamos con agua limpia y secamos con gasita estéril hasta que espontáneamente el bebé o el lactante, en el caso de que no tenga control de esfínteres, haga pis. Cuando hace pis, tomamos con nuestro tarrito de orina, que va a ser un frasco estéril, tomamos la muestra. ¿Sí? Lo ideal es que se pierda la primer porción de la micción, o sea, el primer chorrito, la idea es no tomarlo en el tarrito, pero en el caso es bastante difícil tomar una muestra al acecho, pero bueno, si no se puede, no se puede. Otra forma de tomar muestra es mediante el sondado o cateterismo vesical, que esto va a ser en pacientes que van a estar más comprometidos. Hablo de compromiso del estado general, por ejemplo, pacientes que requieran internación. En este caso, eh, el paciente, bueno, va a ser admitido tanto desde la guardia de internación, y se le puede colocar una sonda vesical, obviamente previamente higiene de la zona perineal. Se coloca una sonda vesical, se toma la muestra, también se descarta el primer chorrito de orina y se toma en una muestra en un tarrito de urocultivo.
Y la otra forma, que es todavía más cruenta aún, digamos, porque si el cateterismo vesical es cruento, imagínense una punción suprapúbica, en este caso se deja para aquellos pacientes que son, en general, que van a ser admitidos en una terapia intensiva, por ejemplo, en una neonatología, y se realiza también mediante un método estéril por encima del pubis, 1 o 2 centímetros, se realiza luego de la antisepsia de la piel, se coloca una agujita y se toma muestra de la vejiga, ¿sí? Directamente de la vejiga. En cada caso, cada muestra de orina va a tener su punto de corte. En el caso del acecho va a ser mayor a 100.000, mayor a 100.000 va a ser una bacteriuria significativa, unidad formadora de colonias por mililitro. En el caso del sondado cateterismo vesical va a ser a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, y cualquier recuento en el caso de la punción suprapúbica. Esas son las tres formas de que nosotros vamos a tener para tomar una bacteriuria significativa que nos va a dar nuestra infección del tracto urinario. Dentro de las infecciones del tracto urinario, una forma de clasificarlas va a ser entre ITU alta o ITU baja, de acuerdo a la región anatómica que esté afectada. En el caso de la ITU alta, va a ser aquella que compromete al parénquima renal, y a veces el uréter, sobre todo el uréter proximal, y en el caso de la ITU baja, van a ser van a ser todo aquello que afecte la porción distal del tracto urinario, llámese vejiga o uretra. En el caso de las ITU altas, en los pacientes que son más, digamos, en los pacientes neonatos sobre todo, la vía de diseminación del germen va a ser por vía hematógena. Quiere decir que la sangre va a llevar el bicho hasta el parénquima renal. Y en el caso de los pacientes más grandes, la vía de diseminación sería la vía ascendente. ¿Qué quiere decir vía ascendente? Primero se coloniza la uretra, después la vejiga, después el uréter y luego el parénquima renal. Esa sería la vía ascendente. De acuerdo al rango etario en el que estemos hablando, va a ser la vía predominante de diseminación. En el caso, hubo estudios que se realizaron que, si bien en algunas poblaciones está indicado, en el caso de la población pediátrica no está indicado hacer un screening de bacteriuria significativa en pacientes que están asintomáticos. Estos pacientes justamente tienen una bacteriuria significativa, como las que hablábamos antes, pero no tienen sintomatología clínica y tampoco tienen un seguimiento patológico. Por lo tanto, solamente va a responder a una unidad, a más de, por ejemplo, en el caso de orina al acecho, van a ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pero en un paciente que está totalmente asintomático. No está recomendado al día de hoy un screening de infección del tracto urinario, ¿sí? En paciente, obviamente, que no esté febril o paciente que no tenga ninguna sintomatología clínica, ¿no? Pero tengan en cuenta de que esa es la bacteriuria asintomática, que es otro concepto que lo van a ver también. Otra forma de hablar de infecciones urinarias es cuando puede ser típica o atípica. Me voy del lado derecho primero. En el caso de que sea típica, es esta infección urinaria, que en general puede ser un síndrome febril sin foco, quiere decir el paciente asiste con fiebre, puede tener dolor abdominal, puede tener micciones frecuentes, puede tener algo de tenesmo, tener ganas de urinar, puede tener enuresis, que es digamos, el paciente que ya controla esfínteres, de repente deja de controlar, puede tener incontinencia urinaria, puede tener polaquiuria. Ese es el paciente típico, el cuadro típico. Ahora, va a haber momentos donde la ITU puede ser atípica, donde en el caso de que sea típica o nosotros lo estemos sospechando, ya tenemos que pensar de que ese paciente, por lo menos tenemos que pensar en internarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pacientes de que justamente esta ITU no está siendo tratada correctamente. Por ejemplo, acá donde dice falta de respuesta al tratamiento antibiótico dentro de las 48 horas, obviamente un tratamiento antibiótico dirigido a una ITU, ¿no?
Que el paciente esté con compromiso del estado general, que esté letárgico, que esté soporoso, que tenga alteración de la conciencia, ese paciente también se va a internar. Que esté séptico, que tenga hipotensión arterial incluso, eh, leucocitosis, franca leucocitosis, o incluso en los niños menores, en los lactantes, hasta se podría esperar leucopenia. Pacientes que tengan un urocultivo, pero con un germen que se rescató diferente de Escherichia coli, o que haya afectado tanto esa ITU, digamos, esa ITU alta, que haya caída del filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir? Hay pérdida de la función renal. ¿Sí? Eso es otra forma de clasificarlo. Y después tenemos la ITU, me voy del otro lado de la diapo, después tenemos la ITU como episodio único, como primer episodio, y tenemos la ITU recurrente. Dentro de la ITU recurrente la vamos a definir como 2 o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta y un episodio de ITU baja, o 3 o más episodios de ITU baja, todo esto en el lapso de un año. ¿Sí? Entonces, son diferentes formas de clasificarlo de acuerdo a lo que nos estemos refiriendo. Esa ITU recurrente puede ser por recaída, donde vamos a tener el mismo agente etiológico, el mismo microorganismo, o puede ser por reinfección, donde vamos a tener otro microorganismo. Disculpen, acá está errado, es otro microorganismo diferente del que rescatamos la vez anterior, ¿sí? El principal agente etiológico que vamos a encontrar en nuestra ITU, en nuestros pacientes pediátricos y prácticamente en toda la población que tenga ITU, va a ser la Escherichia coli. Vamos a encontrar otros agentes, por ejemplo, una Klebsiella, por ejemplo, un Proteus, también dependiendo qué factores de riesgo tengamos y qué factores predisponentes del paciente. ¿Sí? Pero más que nada, la Escherichia coli es la principal. Y como toda enfermedad, vamos a tener determinados factores de riesgo que nos van a predisponer a tener esta enfermedad, ¿no? A llegar a este diagnóstico. Uno es la edad, y de acuerdo a qué población nos estemos hablando, en menores de 6 meses van a ser predominantemente varones, en mayores a 6 meses van a ser, de ahí al resto de la vida, van a ser las mujeres, por una cuestión anatómica también. Las anomalías estructurales, llámese, por ejemplo, una vejiga neurogénica o una hidronefrosis, una malformación del tracto urinario, todo eso nos puede predisponer, o sea, funcional y estructural, nos puede predisponer a cualquier tipo de infección urinaria, ya sea baja o alta. Esto tiene mucho, es muy, digamos, van a tener mucha más frecuencia estos pacientes. El inmunocompromiso, acá tenemos un linfocito triste porque realmente el inmunocompromiso también es un factor predisponente para tener una infección urinaria. La instrumentación o un cuerpo extraño, llámese, o sea, por ejemplo, los pacientes que tienen sonda vesical a permanencia, por ejemplo, los pacientes que tienen mielomeningocele y una vejiga neurogénica, van a tener que usar una sonda vesical. Algunos tienen una sonda vesical permanentemente y otro es intermitentemente. Cualquiera de las dos predispone a tener a la entrada constante de microorganismos en el tracto urinario, que debería ser estéril, más allá de la uretra debería ser estéril. La actividad sexual en el caso de los adolescentes, también por una cuestión anatómica, y algunas, y por otras infecciones, por ejemplo, las ITS, o en el caso de los adolescentes no, y la oxiuriasis como parasitosis en el caso de los niños más pequeños. No sé si querés explicar eso de la oxiuriasis que te gusta a vos, Ger. No, no, los Oxyurus, seguramente si no los he escuchado nombrar, los van a buscar. Son unas larvas que, digamos, los huevos se alojan en el tracto gastrointestinal y cuando eclosionan las larvas, salen por el ano y hacen un pequeño recorrido por la zona perineal, el cual da urticaria y, bueno, el propio
rascado de la zona por parte del paciente promueve la infección urinaria, ¿no? Además, ese arrastre que hace el parásito también podría arrastrar consigo mismo Escherichia coli, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, lo que facilitaría también la infección urinaria. Es más que nada ese mecanismo el que provoca el parásito, digamos, en la zona perineal. Claro, todo lo que actuaría digamos, desde lo externo hacia lo interno, independientemente de la gente que sea un parásito, sea una sonda vesical, sea una instrumentación por otra cosa, eh, tranquilamente puede promover, y más si es en un medio que no está estéril, o sea, que no se esterilizó previamente, no se higienizó, tranquilamente puede dar una infección urinaria, sea baja o alta, ¿no? Eso es para que también lo tengan en cuenta. Cuando vamos a tratar de diagnosticar a este paciente que nos llega a la guardia, por ejemplo, lo primero que vamos a intentar distinguir es, primero, evaluar al paciente si está, eh, si tiene condiciones de internación o no, evaluar la edad y el sexo, y tratar de distinguir si esto es una ITU alta o una ITU baja. En el caso, en el caso de que no se pueda distinguir entre una y otra, sí o sí, tenemos que tomarlo como lo más grave. Porque lo menos grave se nos puede pasar, pero lo más grave no se nos puede pasar. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto porque si nosotros no tenemos nuestra alta sospecha clínica, se nos puede pasar por alto. Tengan en cuenta de que los menores de 1 año y de 2 años también no tienen control de esfínteres, entonces también es bastante difícil hacer el diagnóstico de una ITU baja. Entonces, por lo menos la vamos a tomar como alta, ¿sí? En el caso de la ITU alta, el síntoma más frecuente es la fiebre. ¿Puede haber otros síntomas? Sí, claro. Y también se caracterizan, son diferentes de acuerdo a qué edad tenga el paciente. Un paciente lactante que no esté aumentando de peso, un paciente que esté letárgico, bueno, este es el caso más grave, ¿no? Un paciente que esté somnoliento o que esté con llanto continuo, vómitos, diarrea, rechazo al alimento, todo eso nos hace pensar de que ese paciente asociado a la fiebre, tenemos un síndrome febril, pero no sabemos exactamente cuál es el foco. Entonces, nosotros siempre tenemos que pensar en infección urinaria. En el caso de pacientes más grandes, nos pueden llegar a referir, les podemos preguntar, por supuesto, pacientes que ya se comunican, qué sé yo, 4 o 5 años, le podemos decir, ¿te duele la panza? ¿Le puede doler la espalda? También pueden tener vómitos, decaimiento, todo relacionado también a la fiebre. Y algunos pueden llegar a diferenciar a ver si tienen dolor a la tisuria, ¿sí? En el caso de los pacientes con síntomas urinarios bajos, si, la idea es que los síntomas son más locales. ¿Qué quiere decir más locales? Que tengan polaquiuria, que tengan disuria, que tengan tenesmo, todos síntomas más bajos. Ojo, recuerden, alto índice de sospecha, pensar siempre en infección urinaria, ¿sí? Paciente que viene con un síndrome febril, con algún síntoma de dolor abdominal, algún síntoma de que puede que se tenga la orina más oscura que lo normal, que tenga más olor la orina. Bueno, siempre, si no queda claro de dónde viene la fiebre, pensar en infección urinaria, ¿sí? Eso quiere decir el alto índice de sospecha. En el caso de los estudios complementarios que nos van a ayudar a nuestro diagnóstico, vamos a tener de dos tipos. Uno va a ser la parte de laboratorio y otra va a ser la parte de imágenes. En el caso del laboratorio nos van a ayudar al estudio, digamos, al estudio del paciente actualmente cursando la infección urinaria, ¿sí? Y el estudio de imágenes se va a hacer luego de pasado el episodio, ¿sí? Eso es importantísimo de que lo entiendan, porque en el caso de las imágenes no me va a diagnosticar
el cuadro clínico de hoy, de ahora. Lo que me va a hacer es decirme si tiene alguna malformación. Ya lo vamos a ver. En el caso del laboratorio, y ahora sí te dejo, Ger, vamos a tener diferentes métodos para poder hablar, digamos, de infección urinaria que nos van a ayudar en más o en menos, de acuerdo a lo que estemos buscando, claro, para nuestro diagnóstico. Ahora te paso. Bien, perfecto. Bueno, y en cuanto al laboratorio, principalmente para el diagnóstico de infección urinaria, lo que vamos a utilizar es la muestra de orina del paciente, que como mostró Zaida hoy, hay diferentes formas de recolectarlo. Y después vamos a ver algunas imágenes. El gold estándar y algo que se tiene que grabar para la típica pregunta de tamizaje, ¿cómo diagnostica una infección urinaria? Es el urocultivo. O sea, el diagnóstico de certeza de la infección urinaria lo da solamente el urocultivo. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente, como dice la palabra, tomamos una muestra de orina y la cultivamos, va el bioquímico, la cultiva en una placa de agar nutritivo para la bacteria. En este caso, en la foto que vemos a la izquierda de abajo, es un agar CLD que lo que hace, bueno, es simular algún ambiente propicio para el desarrollo de la bacteria. No es el único, por supuesto, hay diferentes agar, como agar sangre o agar chocolate, que tienen otros nutrientes y por ahí propician el desarrollo de otro tipo de bacterias, pero bueno, en este caso lo que vemos es un desarrollo de colonias en la placa, presuntamente podemos decir que es Escherichia coli. eh, Como ven, esos puntitos, pequeños puntitos amarillos, bueno, son las colonias de bacterias. Si esto da positivo, si el urocultivo da positivo, que puede tardar de 24 a 48 o incluso 72 horas en desarrollar, luego el bioquímico va a tomar una porción de estas bacterias y le va a realizar el antibiograma. Y con el antibiograma ustedes van a tener la sensibilidad específica de la bacteria a distintos antibióticos, ¿sí? Para atacar esa bacteria. Pero bueno, eso es luego del diagnóstico. ¿Qué es importante en el urocultivo? Por supuesto, la toma de muestra debe ser higiénica. ¿Por qué? Porque si no voy a tener contaminantes, otras bacterias que me van a desarrollar y no van a estar causando la infección urinaria, ¿sí? Son bacterias contaminantes. Me pueden llevar por mal camino, obviamente, en el diagnóstico. Es importante procesarlo a la brevedad también, para tener un recuento certero de la cantidad de bacterias que tiene, porque imagínense si yo dejo una muestra de orina 2 días en la mesada en calor, si tiene bacterias, esas muestras se van a ir reproduciendo y el resultado que yo obtenga no va a ser representativo de la cantidad de bacterias en el paciente. Eh, ¿Seguimos, Aida? Tiene que Sí. aparecer alguna imagen más ahí. Bien. Otra herramienta que tenemos es la famosa tira reactiva. Esto básicamente es una tirita con diferentes almohadillas que el bioquímico sumerge en orina y le van dando datos conforme van tomando coloración esas almohadillas, ¿sí? Se van comparando con alguna guía y estos son resultados solamente cualitativos, pero también orientativos, porque nos pueden hablar a través de las esterasas leucocitarias, de la cantidad de leucocitos que puede llegar a tener esa muestra de orina, bueno, hay una almohadilla que representa si hay concentración de nitritos elevada o no, también indicativa de presencia de bacterias en la orina, y tiene otros datos interesantes también que pueden sernos útil, como el pH de la orina, la densidad de la orina, presencia de glucosa, presencia de hematuria, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, ya le digo, son resultados orientativos, muy útiles, pero siempre orientativos. ¿Seguimos ahí? Y por supuesto el sedimento urinario, que esto es también un estudio muy útil. Hay que destacar que si bien el urocultivo es el gold estándar y la técnica más útil que vamos a tener de confirmación diagnóstica, la única de confirmación diagnóstica, el sedimento urinario y la tira reactiva son resultados que podemos tener en breves minutos. Media hora ya podemos tener estos resultados. En el sedimento urinario vamos a ver elementos formes, vamos a ver leucocitos, vamos a ver eritrocitos, vamos a ver bacterias. Si bien las bacterias no le damos significado diagnóstico porque pueden estar por contaminación del vidrio, de la manipulación y demás, células epiteliales, cilindros,
estos nos pueden orientar mucho en el diagnóstico. Por ejemplo, en esta imagen vemos un campo de microscopio cubierto de leucocitos, llamados también en esta cantidad aglomerada piocitos, ¿sí? O piuria. Bien, Bien, seguimos. quería solamente rescatar una cosa, Sí, Ger, que tener en cuenta de que esto que dijiste, que es importante, que tanto la tira reactiva como el sedimento lo vamos a tener en pocos minutos y vamos a poder rescatarlos a la brevedad. El urocultivo, como bien dijiste, va a tardar 24, 48 o 72 horas inclusive para esperar tanto un positivo como un negativo. Entonces, si bien muchas veces se puede positivizar en breve, digamos, en 24 horas tranquilamente se puede positivizar, para negativizar, para decir que es negativo tenemos que esperar más tiempo. Entonces, no claro. le vamos a poder dar la respuesta inmediata al paciente en la guardia en esa hora que lo vemos, ¿sí? Eso Por también es supuesto, por ahí importante. falta aclarar eso. Si tenemos la suerte de que da positivo a las 24 horas, ya está, es positivo, pero no podemos decir que es negativo hasta que pase un tiempo prudencial, porque hay bacterias que tardan mucho más tiempo en desarrollarse que otras. Entonces debemos esperar un tiempo prudencial para asegurarnos de que es negativo. Perfecto. Bien. Sigo.